encontramos una aproximación de esa magnitud y podíamos calcular los distintos errores. Entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a ver es propagación de errores en evaluación de funciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Estudiar la propagación de errores cuando uno evalúa una función de una variable, y estudiar la propagación de errores al evaluar funciones de varias variables, ¿de acuerdo? Son todos los objetivos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si nosotros tenemos una función igual a f de x, por ejemplo, si consideramos que x asterisco es una aproximación del valor x, se supone que cuando nosotros vayamos a evaluar la función no en el valor real de x, sino que en la aproximación de x, esto va a arrojar un cierto error, ¿ya? Entonces, el error absoluto al evaluar la función f, no en el valor exacto de x, sino que en un x asterisco, va a ser igual al valor absoluto de la función evaluada en el valor real, menos la función evaluada en el valor aproximado, este valor que aproxima a x, ¿de acuerdo? Ahora, claramente, si nosotros observamos esta definición, vamos a ver que tenemos problemas porque obviamente para poder sacar cuánto es este valor exacto necesitamos conocer el x, el valor exacto, y se supone que no lo conocemos solo la aproximación. Entonces, lo que nosotros hacemos, dado que el x asterisco está muy cerca de x, y en general vamos a trabajar con funciones que son continuas y diferenciables, en valores cercanos a x asterisco, o sea, en el fondo la función es continua, no tiene saltos, y además las derivadas, la primera y la segunda, y todas las derivadas de la función f en el punto x asterisco están definidas. Si se satisfacen estas condiciones, nosotros podemos utilizar una serie de Taylor para encontrar una representación, una aproximación de lo que es f de x, más bien para representar f de x cerca de f de x asterisco. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que f de x va a ser igual a f de x asterisco más la derivada de la función f evaluada en x asterisco, obviamente todo esto respecto a la variable t, porque estamos considerando en este caso, estimados, el primer caso, cuando la función y es en función de una sola variable, ¿ok? Cuando estamos analizando el error que se comete al evaluar una función en una sola variable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a ser la derivada de esa función evaluada en x asterisco multiplicado por x menos x asterisco más 1 partido por 2 factorial por la segunda derivada de f evaluada en x asterisco respecto de x, obviamente, por x menos x asterisco al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde va a terminar esto? Se trunca en el término lineal, o sea, en el fondo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a asumir que f de x menos f de x asterisco va a ser aproximadamente la derivada de f evaluado en x asterisco multiplicado por x menos x asterisco. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener entonces que el error absoluto al evaluar f en x asterisco va a ser igual ¿a qué cosa? Va a ser igual al valor absoluto de la derivada de f evaluado en x asterisco multiplicado por el error absoluto de x asterisco. Y este obviamente sí lo podemos calcular. Podemos concluir que el error absoluto al evaluar una función en un argumento inexacto es proporcional a la primera derivada en el punto donde se ha evaluado, ¿ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Vamos a ver este ejercicio. A ver, si es necesario rayar, rayamos encima, y si no, lo vamos analizando encima. Tenemos la siguiente función. Tenemos la función f de x igual a esta que está acá, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es sacar la primera derivada de esta función. Dice, determinar el error al evaluar x asterisco igual a 0.9 en f de x igual a la raíz cuarta de 2x, si se conoce que el error absoluto de este x asterisco de 0.9 es 0.1. ¿De acuerdo? Y se nos pide redondear al quinto decimal. Entonces, vamos a partir nosotros tomando esta función y derivándola, ¿no es cierto? Entonces f' de x va a ser, bueno, esto es igual a 2x elevado a un cuarto, ¿cierto?
Sabemos nosotros que la derivada de esto va a ser 1/4 por 2x elevado a 1/4 menos 1, o sea, va a ser menos 3/4, por la derivada de adentro que es 2, o sea, nos va a quedar que f' de x va a ser igual a 1/2 por 2x elevado a menos 3/4. Y eso que está ahí, f' de x va a ser igual a 1 partido por 2 por 2 elevado a 3/4 por x elevado a 3/4. Y ordenamos esto usando propiedad de potencia, nos queda 2 elevado a 7/4 por x elevado a 3/4. O sea, esto va a ser igual a 1 partido por la raíz cuarta de 2 elevado a 7. De nuevo apreté ese botoncito que no debo apretar, que me queda un borrón feo. Partido por 2 elevado a 7 por x elevado a 3. ¿Cierto? Y esta derivada que está acá, efectivamente corresponde a la que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces primero tenemos la derivada, f' de x o de f a de x, que nos da esto que está acá. ¿Ok? Teniendo esta derivada, entonces la tomamos simplemente y la evaluamos. En vez del x ponemos, en vez de este x, ponemos el valor x asterisco, que en este caso es 0.9, ¿cierto? Entonces, al evaluar esta expresión en 0.9, nos da aproximadamente este valor, 0.32175. Por lo tanto, vamos a tener que el error absoluto, al evaluar la función en x asterisco, que en este caso es 0.9, es igual al valor absoluto de la derivada evaluada en este punto, que es 0.32175, multiplicado por el error absoluto del x asterisco, ¿cierto? Que está dado en el enunciado, que es 0.1. Por lo tanto, simplemente reemplazamos los valores y nos va a quedar que el error absoluto, al evaluar f en 0.9, nos da 0.032175. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos calcular el error absoluto al evaluar cualquier función en un x asterisco usando esta fórmula que está acá. ¿Ya está? Ya. Esto es cuando tenemos una función en una sola variable. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos una función en varias variables? Ya. O sea, lo que estamos diciendo acá es ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, imagínense ustedes que nosotros tengamos, a ver, estoy escribiendo en el papel, verán ustedes que me puse a escribir en un papel en vez de en la pizarra. Por ejemplo, si nosotros tenemos una f de x, y, que fuera 2x más y al cuadrado. Supongan una función en dos variables. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos el error cuando en vez de evaluar en un x, y específico, evaluamos en un x asterisco y en un y asterisco? ¿De acuerdo? Entonces queremos encontrar el error absoluto al evaluar la función en un x asterisco y asterisco cualquiera, que en el fondo el x, como les dije recién, asterisco es la aproximación de x y el y asterisco es una aproximación de y. ¿Ya? Bien, entonces, de lo anterior, nosotros podemos observar que cuando trabajamos con funciones de varias variables, usando el desarrollo de Taylor de una función en varias variables, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la función z, que es igual a f evaluado en x sub 1, x sub 2 hasta un x sub n, que es una función que depende de n variables independientes, fíjense que esta notación que está acá corresponde al error absoluto en la aproximación de la variable cuando y vale 1, es el error absoluto que se obtiene al aproximar x sub 1 por x sub 1 asterisco. Después, cuando y vale 2, es el error absoluto al aproximar x sub 2 por x sub 2 asterisco, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo, ¿qué estamos teniendo? En cada una de las variables
hay un error absoluto respecto de la aproximación de un x sub 1 asterisco para aproximar esta, un x sub 2 asterisco para aproximar este otro valor, y un x sub n asterisco para aproximar este otro valor, ¿de acuerdo? Entonces al final, si vamos a trabajar con una función que depende de n variables, vamos a tener n errores absolutos de los x sub i asterisco en cada caso, digamos, ¿ya? Entonces, el error de propagación va a estar acotado por la siguiente fórmula. A ver, esto que está acá, tenemos el error absoluto al evaluar la función en varias variables, al evaluar la función f en x1 asterisco, x2 asterisco, hasta xn asterisco, siempre va a ser menor o igual que la sumatoria de 1 hasta n de la derivada parcial de f, evaluado en el x1 asterisco hasta xn asterisco, respecto del x sub i correspondiente, y esto multiplicado por el error absoluto de x sub i asterisco. Como yo intuyo, sospecho que no está para nada clara la fórmula, vamos a rayar un poquito, ¿ya? Acá arriba. Observen, esto que está acá, entonces, va a ser igual. Voy a desglosar un poquito esta sumatoria, ¿ya? Por acá arriba. Esto va a ser, cuando i vale 1, vamos a tener la derivada parcial de f evaluado en x sub 1 asterisco, x sub 2 asterisco, puntitos, 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 hasta x sub n asterisco, respecto de la variable x sub 1. Y esto multiplicado, obviamente, bueno, esto en valor absoluto, multiplicado por el error absoluto de la aproximación de la variable x sub 1. Más, lo mismo, la derivada parcial de f, evaluado en x sub 1 asterisco, puntitos, puntitos, hasta x sub n asterisco, respecto ahora de la variable x sub 2, la segunda variable, multiplicado por el error absoluto de la aproximación de la segunda variable. Y esto, de nuevo hice esa barbaridad, y esto que está acá, más se mantiene igual hasta la última variable. O sea, ¿qué tenemos que sacar? En el fondo, si ustedes observan, dada una función, tenemos que sacar primero todas las derivadas parciales de esta función respecto de todas las variables que tenga, y después tenemos que tener identificados cada uno de los errores absolutos de cada una de las variables que estén en juego. Y esta expresión nos va a dar un valor que va a ser la cota del error absoluto al evaluar la función en estas aproximaciones. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. A ver, por ejemplo, determine, después los ejemplos que no están resueltos, los vamos a hacer en conjunto. ¿Ya? A ver. Dice, determine el error absoluto al calcular el perímetro de un rectángulo si se conocen las magnitudes x asterisco 5.3 centímetros e y asterisco igual a 2.4 centímetros, que estas dos magnitudes aproximan el largo y el ancho respectivamente de dicho rectángulo con errores, el error en x asterisco de 0.01 y el error en i asterisco, ese es un i, perdón, ese es un i, aquí voy a rayarlo encima, este que está acá es un i, obviamente, este es un i, error absoluto de i asterisco igual a 0.02, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos, bueno, se me salió pésimo, chueco, así que voy a dibujar más bonito. Tenemos nosotros acá un rectángulo, donde tenemos magnitudes, tenemos uno es el largo y otro es el ancho. Entonces voy a poner este como el largo y este es el ancho. X e Y, ¿cierto? Entonces, dice,
en el enunciado dice determinar el error absoluto al calcular el perímetro, por lo tanto, primero tenemos que identificar la función. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el perímetro? El perímetro se supone, nosotros sabemos que es 2x más 2y, ¿no es cierto? 2x más 2y. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver cuál es el error absoluto al calcular el perímetro usando esta aproximación, este x asterisco y este y asterisco. Entonces, dada la función, lo primero que tenemos que hacer es sacar las derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, tenemos de acá la derivada parcial de la función p de x, y respecto de la variable x es obviamente 2x, ¿no es cierto? ¿Sí? La derivada de esto respecto de x, que es 2, más la derivada de esto respecto de x, que es 0. Por lo tanto, es 2 en este caso. ¿Y cuál es la derivada parcial de p respecto a la variable y? Va a ser la derivada parcial de esto respecto de y, que es 0, más la derivada parcial de esto respecto de y, que es 2. ¿Ok? Coincidieron, solamente por la forma de la función p. Y después de eso simplemente usamos la fórmula. El error absoluto al calcular el perímetro en un x en una aproximación p x asterisco y asterisco va a ser menor o igual que esta derivada parcial. Ojo con esto, ¿eh? Quiero hacer acá una observación. Que por ejemplo, aprovechando el ejercicio, si aquí nos hubiese quedado, supongan que no es así, pero supongamos que nos hubiese quedado 2x, aquí tenemos que evaluar en la aproximación, hay que evaluar esta expresión en x asterisco, en y asterisco. En nuestro caso el x asterisco es, ¿cuál era el x? ¿Cuál era? A ver si me fue la... 5,3, profe. 5,3. Sí. El 5,3, voy a dejar anotado acá, pero x es 5,3 y el y asterisco es 2,4. Entonces, si fuese, ahí, ya, ahí. Entonces nosotros tendríamos que evaluar la expresión. Ya no es el caso de este ejercicio en particular. En este caso era en el 5.3 como x, y en el y 2.4. Entonces al evaluar esto nos hubiese quedado 2 por 5,3, y eso es 2 por 3, 6, 10,6. ¿De acuerdo? En ese escenario, este valor que ponemos acá, aquí, habría que escribir el 10.6. ¿Me entienden? Porque hay que evaluar esta expresión en el x asterisco y el y asterisco. En este caso particular de este ejercicio, dado que no apareció acá, sino que la derivada nos dio solamente el 2, obviamente al evaluar el 2 en el x asterisco y asterisco, sigue siendo 2, porque en realidad la derivada parcial de p respecto de x nos dio una constante, por lo tanto esto es 2. ¿Se fijan? Y esta otra, en este ejercicio particular, también nos dio 2. Pero si hubiese dado otra cosa con x y con y, nosotros siempre, tenemos que evaluarla. De hecho, lo en estricto rigor es que esto tiene que ser evaluado en x asterisco y asterisco, y de hecho está evaluado, pero como esto es una constante, no depende de x y de y, la evaluación sigue manteniéndose 2, que es ese 2 que aparece ahí. ¿Ok? Bien, entonces simplemente ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar los valores. Esto es 2, no, el error absoluto en el x era 0.01, reemplazamos, 2, y el error absoluto en el y asterisco es 0.02, por lo tanto, el error máximo de propagación del cálculo del perímetro, con los datos definidos anteriormente, es 0.06. Este es el error máximo de propagación. O sea, podría ser menor que este, pero es a lo más 0.06. O sea, siempre va a ser un número que va a ser menor o igual que 0.06. ¿Ok? Ya, ejercicios que pueden desarrollados en Clashes, por lo tanto vamos a hacer uno de estos dos ejercicios. Hagamos este en dos variables porque el de la primera variable es sencillito. ¿Ya? Ya, entonces les voy a dar unos minutos para que lo trabajen ustedes y después lo revisamos en conjunto. O sea, quiero que hagan solo el B. ¿Ya? Y eso es lo que tengo preparado para hoy. ¿Ya? Manos a la obra.
les doy 10 minutos. O no, háganlo todo en realidad, porque si no nos va a quedar sobrando mucho tiempo. Trabajen en los dos y les voy a dar 10 minutos, ¿ok? Para que quede enterito este. Y esto nos da y partido por x, la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y tenemos que evaluar esta en el punto x asterisco, y asterisco, se evalúa en punto 4.05, 2.93. ¿Qué valor les dio, estimados? A mí, profe, me dio 0,81, ¿Ya? 0,204. ¿Alguien le dio un valor diferente? Estimados, reemplazan no. ¿Y acá cuánto le dio? 0,58, 94,87. ¿Ya? Entonces, es reemplazar solamente la X y la Y acá, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la cota del error absoluto al evaluar F en el punto X asterisco y asterisco va a ser menor o igual que este factor, este número, 0.81024. Claramente esto tiene que ir con valor absoluto. Si les da un número negativo, tienen que ponerlo en positivo acá, valor absoluto de ese número, multiplicado por el 4.05 más 0.589487 multiplicado por el error que es 0.07. ¿Y esto cuánto da? Profe, en el primero es 0,05, no 4,05. En el... Ahí, justo ahí. 4,05. No, abajo. ¿Lo escribí mal? Abajo multiplicó... Sí, eso. 0,05, profe. Es la, ¿cómo se llama? Entendí. Puse el X asterisco. Ya, gracias. 0.05, 0.07. ¿Y eso cuánto da? A mí me dio Déjeme 0,0. calcular, déjeme calcularlo para comparar. 0.810, 0.810204 por 0.05 más 0.589487 por 0.07. 0.081, ¿eso lo dio? Sí. 0.81, 0. 0.0, 0.081 7749. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿Alguna duda? Profe, si a mí me da un poco distinto, ¿no varía mucho? No, porque seguramente usted calculó con menos, o sea, mire, con 5 dígitos que trabajen, está bien. Ya, Después, yo pongo todos, pero aún así no me da igual en el I, cuando uno reemplaza en el I. a ver acá, Sí, en esa. Cuando uno reemplaza los valores I en ¿no I, le da 0.589487? me da 0,586. Ya cambia de cero. A ver, déjeme hacerlo. Sí, a mí me dio lo mismo que el compañero, profe. Déjeme hacerlo. 2.93 dividido por la raíz de 4.05. Profe, ¿Ah? yo lo tengo malo, es que lo puse 4,015 al cuadrado. Ok. Yo. Entonces este numerito de abajo está mal. A ver, corrijámoslo al tiro. Ya. ¿Cuánto dio entonces el segundo? Dícteme, porfa, el alumno que lo hizo bien. Que lo corrigió. 0. 0,0. No le escucho.
Oh, no le escucho nada. ¿Se lo dicto yo, profe? Ya, 0,586, ya. 1,5. ¿Ahí? Sí. 0.58615, estimado. Ya, ya. Y por lo tanto ese numerito va ahí. ¿Y cuánto da al final? Yo lo hice con todos los decimales, me dio 1,22051. No me gusta mucho ese número, fíjense. A ver, lo vamos a calcular. No, no me gusta ese número. A ver, 0.810204 por 0.05 más 0.58615 por 0.07. No, da 0.0815407. Están usando mal la calculadora, estimados. ¿Alguien le dio el valor que yo voy a escribir acá? 0.081. Sí, profe, yo me equivoqué. Es que no pase lo mismo en el control, estimado. 5, 4, 0, 7. Ya, es el final, ¿ok? Ya, ya chicos. Ahora nos vamos a un recreo. Les voy a dar 15 minutos de recreo, ¿les parece? Y 10 para las 4 nos juntamos acá, a las 15:50. Ya comenzamos un rato antes nomás, no hay problema. Igual el control no está tan largo, pero prefiero darles tiempo que les sobre que les vaya a faltar. ¿Ya? 15:50. Dígame. ¿Cuánto le dio al final? Espera, no, me faltó multiplicar. 0815407. La cota. ¿Podría bajarme un poquito? Es que me cuesta la parte de mi etapa y la negra. Ya, espera un poquito. No sé cómo hacer esto. No se puede. No, No sé cómo hacer esto. A ver. no se lo era como 0, para anotarlo por lo menos. ¿No se ve aquí abajo? ¿Ustedes no ven el final de la Me sale la parte negra. No, pero la parte negra usted la puede mover. Usted la puede... Lo del zoom no. la puede mover hacia arriba. Creo. No sé. Ya, profe, Bueno, pero es 0.0815407. Ya. Ya chicos, les doy recreo, tómense su descanso merecido y nos juntamos a las 15:50. ¿Ya?